Les saludamos con mucho gusto y les damos la bienvenida a esta segunda parte del tema El feminismo es comunismo. De acuerdo con las Sagradas Escrituras, el conflicto entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, tuvo su origen en el cielo, antes de la creación de la humanidad en el planeta Tierra. Y ese conflicto continúa hasta la actualidad. ¿Cuál fue el origen de ese conflicto? Bueno, Isaías 14:14 dice que Satanás quiso ser como Dios. Aquí en las Sagradas Escrituras, Isaías 14:14 dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Satanás sedujo a la tercera parte de los ángeles proponiendo un gobierno sin ley donde todos hicieran lo que quisieran, con el lema libertad e igualdad. Lucifer se negó a adorar a Dios y a obedecer su ley establecida para el buen funcionamiento del universo. En la Revolución Francesa se caracteriza el odio al cristianismo y la violencia. El libro Dios revela el futuro, tomo 2, en la página 282, dice: la Revolución Francesa es caracterizada por su odio al cristianismo y por su violencia. Una seria secuela de la Revolución Francesa es el ateísmo anticristiano. Los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento, es decir, las Sagradas Escrituras. El aparente asesinato de los dos testigos por parte de la bestia que sube del abismo, que es el aspecto anticristiano de la Revolución Francesa. Otro legado de la Revolución Francesa es el comunismo. Apocalipsis 11, los versículos 4, 7 y 11, dice: estos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Pero después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos, se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Los dos testigos son la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Los candelabros son la palabra de Dios, una luz que alumbra. Y candelabro y olivo se refiere a la palabra de Dios, al Antiguo y al Nuevo Testamento. Ahora, ¿quién es la bestia que sube del abismo? En el lenguaje profético, una bestia simboliza un reino o un poder político. Eso lo pueden leer en el libro de Daniel, el capítulo 7, versículos 17 y 23. Esta bestia sube del abismo, es decir, que no tiene ningún fundamento religioso. Es un poder ateo. La Francia atea de fines del siglo XVIII es la bestia destructora de las Escrituras. En ese país, un grupo extremista propuso quitar el culto a Dios y sustituirlo por el culto a la razón en la Catedral de Notre Dame de París, en el cual una hermosa actriz desempeñó el papel de la diosa razón. Francia es la única nación en la historia de la humanidad que por decreto de su Asamblea Legislativa declaró que no hay Dios. En el libro El conflicto de los siglos, que les sugiero que lean, hay 2 capítulos dedicados a estos temas. Un capítulo se llama La Reforma en Francia y el otro capítulo se llama La Biblia y la Revolución Francesa. En el capítulo de la Reforma en Francia nos explica que cuando estaba el protestantismo iniciado por Lutero, Calvino y todos los reformadores avanzando en todos esos países, Francia le cerró la puerta a la reforma que estaba siendo llevada a cabo por Lutero, Calvino y todos los reformadores. Y en Francia, el 21 de enero de 1535,
se hizo una ceremonia para destruir el protestantismo. Francia, al rechazar el don celestial, sembró la semilla de la anarquía y de la ruina. Ahora tenemos Marx y la Revolución Francesa. ¿Qué tienen que ver uno con el otro? Marx estudió la historia de la Revolución Francesa y extrajo de ella principios tácticos. Recordemos que la Revolución Francesa fue programada por los escritos de Adam Weishaupt muchos años antes de que ocurriera. El Manifiesto Comunista de Marx y Engels, publicado en 1848, tiene muchos puntos, pero uno de ellos es que él propone en ese manifiesto que toda religión y moral será eliminada y todo será permitido. En las sociedades, pues es difícil vivir sin un orden, sin un código de moral, y vemos que hasta nuestros días la cosmovisión judeocristiana ha sido la inspiración para las leyes que rigen nuestras sociedades. En las leyes de muchos países vemos fragmentos de la ley de Dios: no robarás, no matarás, etc. Entonces vemos cómo la cosmovisión judeocristiana sigue influyendo en las leyes de muchos países. Y lo que ocurre cuando se desobedecen las leyes establecidas para el buen funcionamiento se parece a una enfermedad que padece la humanidad, que es el cáncer. En esta imagen tenemos la célula azul cuadradita. La célula con cáncer desobedece las leyes que han sido establecidas para su funcionamiento. Y eso ocurre en la sociedad cuando se quitan las leyes que ponen un freno para organizar la actividad humana. Entonces, el comunismo es un cáncer social que propone vivir sin leyes y quitar toda moral. Wilhelm fue un sastre alemán comunista que para atraer las masas juzgaba necesario recurrir al sentimiento religioso. Hacía de Cristo un precursor del comunismo. Entonces, hasta la actualidad vemos lo mismo. Hay trampas que se introducen en las iglesias entre los creyentes, disfrazados de cristianismo, pero que en realidad llevan intenciones totalmente contrarias. El enemigo está en contra de Cristo y al mismo tiempo pretende, 1, usurpar su lugar, ser como Él. 2, se hace pasar por Él, usa disfraz para engañar y seducir. Y dice 2 Corintios 11:14, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz para engañar. Y eso es lo que hacen las corrientes ateas disfrazadas de cristianismo que se introducen en las iglesias cristianas. Ataca la Biblia y persigue a la gente por obedecer lo que Dios pide en las Sagradas Escrituras. El comunismo pretende quitar toda ley y toda moral y toda religión y hace de la familia una situación de la cual se burlan y degrada al matrimonio. Y se persigue a la gente por obedecer lo que Dios pide en las Sagradas Escrituras. En la actualidad hay escuelas, universidades, donde los estudiantes no pueden dar sus opiniones en contra del feminismo, porque incluso sus maestros les ponen bajas calificaciones por no estar de acuerdo con la corriente feminista. Las redes sociales y los nuevos medios de comunicación son el tercer componente que puede explicar la popularización del feminismo. En este libro, El feminismo lo cambia todo, nos dice que la escritora feminista inglesa Mary Wollstonecraft afirmó contundentemente que las mujeres son fruto del aprendizaje social. Esa misma idea más tarde la hizo célebre Simone, una francesa que escribió: no se nace mujer, se llega a serlo. Con Alexandra Kollontai, política comunista rusa, se articularon de forma más sistémica el feminismo y el marxismo. Consideraba a la familia una institución opresora,
Para ella era necesario que la mujer dejara de ser un complemento del hombre y luchara por el amor libre, es decir, el sexo sin compromiso. Los objetivos del comunismo en el libro Principios del Comunismo, escrito por Engels. 1. Destruir la familia. 2. Formar un ejército de trabajadores. 3. Educar a los niños en los principios del comunismo. Y la visión comunista de la familia la vemos en este libro de Engels también, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, donde en la página 84 Engels inicia la guerra de los sexos, la guerra del hombre contra mujer y mujer contra hombre, al decir que el hombre es en la familia el burgués y la mujer representa en ella el proletariado. En esta relación se establece que el hombre abusa y la mujer es la víctima del burgués o del hombre. La hipocresía protestante en el matrimonio. Engels anteriormente había sido protestante y conociendo las formas de pensar de acuerdo con la Biblia, él se burlaba del matrimonio y lo degradaba, diciendo que la familia protestante, la familia cristiana, la familia fundada por Dios, era una hipocresía. Y iba aún más allá, violentando a la mujer cristiana, diciendo que en el matrimonio la mujer vende su cuerpo de una vez y para siempre a un mismo comprador, el esposo. Entonces vemos que estos son discursos realmente violentos para las personas que no somos comunistas ni estamos de acuerdo con Engels o con Marx o con el comunismo. La manumisión de la mujer exige como condición primera la vuelta de todo el sexo femenino a la industria pública y que a su vez esta condición exige que se suprima la familia individual como unidad económica de la sociedad. Esta referencia está en El origen de la familia de Engels también. Y hay otros que siguieron las enseñanzas de Marx y Engels, como Lenin y Trotsky, y en este libro escrito sobre la mujer, la familia y el Estado dejarán de existir, combatir la religión. La promiscuidad sexual se favorecía al decir que la actividad sexual no tenía nada que ver con el compromiso y que cada quien podía tener actividad sexual con quien quisiera, y como producto de esa promiscuidad sexual, pues por supuesto había embarazos no deseados que ellos resolvían legalizando el aborto. La destrucción de la familia siempre ha sido un punto muy importante desde el manifiesto comunista de Marx, que inspiró a estos sucesores de Marx y Engels, que son Lenin y Trotsky. Calificaban estos autores, Lenin y Trotsky, a la familia como un lugar corrompido, una institución arcaica, rutinaria y asfixiante. Eso es lo que ellos decían de la familia y por eso deseaban destruirla. En el libro negro de la Nueva Izquierda de Márquez y Laje, en la página 53, nos dice que en Estados Unidos el año que se suele tomar como referencia del surgimiento de la primera ola del feminismo es 1848, el mismo año en que se publicó el Manifiesto Comunista. En ese año se redacta la Declaración de Seneca Falls. Estas primeras mujeres de la primera ola estaban bien lejos de lo que significa ahora la tercera ola, como vamos a ver en un momento. Si la primera ola del feminismo puede comprenderse como la preocupación por el lugar que la mujer ocupa en la sociedad iluminada por el marco conceptual del liberalismo, la segunda ola feminista se puede entender como dicha preocupación vista a través de los lentes de la ideología marxista y el socialismo. En la segunda ola ya se promueve la liberación sexual de la mujer. Y en este mismo libro de Márquez y Laje, en la página 62, ellos dicen: lo que la sociedad comunista exige es la colectivización de todo lo que un hombre pueda poseer, todas sus propiedades, eliminar la familia e inclusive quitar a sus propios hijos para educarlos
como el Estado decida. Simone es la precursora de la ideología de género. En el libro La ideología de género de Guillermo Aguayo y Cristian Rosas, en la página 45 a la 51, se nos describen algunas características de esta francesa, Simone. Ella era una representante del movimiento existencialista ateo. Sentó las bases de la ideología de género. Odió a los hombres, a la familia, al embarazo, a las mujeres que no pensaban como ella. Ella era pedófila, seducía a sus estudiantes menores de edad y a veces se las pasaba a su pareja Sartre. Entonces, Simone, esta persona, mujer francesa, es la que sienta las bases de la tercera ola del feminismo. En el segundo sexo, libro que escribió Simone en los años 1948-1949, ella dijo que ya no habrá hombres y mujeres, sino solamente trabajadores iguales entre sí. En ese libro ella establece que ya no debe haber hombre y mujer porque pues cada quien puede decidir y que es en realidad la sociedad la que nos impone el ser hombre o mujeres. Ella dice también que el verdadero fundador del feminismo fue Leon Richter y ella decía que había que liberar a la mujer de las servidumbres domésticas. La revolución será impotente en tanto subsistan la noción de la familia y las relaciones familiares. Hasta aquí se reconoce que desde el manifiesto comunista de Marx, los escritos de Engels acerca de la familia, pues no habían servido para disolver a la familia, que es una potente fuerza que se opone al comunismo. Porque aquí en las familias educamos a los hijos, ahí les damos principios y convicciones, que ni las escuelas les pueden cambiar cuando son educados desde pequeños. Y entonces ella es el ícono de la tercera ola del feminismo. La tercera ola se caracteriza por estar impulsando la ideología de género y la disolución de la familia, como desde el principio lo hizo el manifiesto comunista de Marx. Y siguiendo la actividad de la segunda ola del feminismo, que promueve la actividad sexual, pues en nuestra sociedad se promueve esto. Por ejemplo, esta foto yo la tomé de una estación del metro en Ciudad de México hace algunos años. Y a mí me llamó la atención porque ahí dice, y ejerce tu sexualidad. Esto era leído cuando estuvo puesto por millones de personas que pasaban, subían al metro, lo usaban. Y este mensaje es infórmate y disfruta. O sea, tú infórmate, usa anticonceptivos, no te embaraces y si te embarazas, pues al fin que el aborto es legal. Pero no hablan de otra pandemia que está actualmente afectando a la humanidad, que es el virus del papiloma humano. Yo soy ginecóloga y por más de 35 años he estado viendo que la infección por el virus del papiloma humano y las infecciones de transmisión sexual han venido aumentando conforme avanza el tiempo. Y cuando me toca tratar lesiones precancerosas causadas por el virus del papiloma humano, entonces he tratado a sociólogas, antropólogas, psicólogas, varias profesionistas que se decían feministas. Y yo les digo, oiga, ¿y qué le parece que toda esta promiscuidad sexual ha sido promovida por el feminismo? Y entonces cuando les toca padecer y tener que asistir a sus tratamientos, entonces varias de ellas me han dicho, de aquí en adelante yo soy antifeminista y no vuelvo a hacer caso de esos mensajes que promueven la liberación sexual de la mujer. Otro problema también de inducir la actividad sexual, pues es el embarazo en adolescentes. Hay muchísimas jovencitas embarazadas que son adolescentes, entonces hay niñas teniendo niños y niñas y están en una etapa de la vida que ni siquiera han terminado su desarrollo físico, emocional y todavía están en preparación intelectual para enfrentar los desafíos de la vida.
Y entonces esto sí que es un verdadero problema. Y como razón, además del embarazo en adolescentes, se señala la ausencia de los padres, la falta de cariño y la soledad hacen que el adolescente se refugie en la actividad sexual para satisfacer ese vacío emocional. Entonces, esto es muy importante, que los que tenemos hijos e hijas, hablemos con nuestros hijos, procuremos estar para ellos cuando nos necesiten. Entonces, hemos visto de qué manera ha sido hecho el feminismo que violenta al hombre, a la mujer, a los niños y a la familia. Al hombre culpándolo de toda la violencia que existe en la humanidad, culpándolo de oprimir a la mujer, de ser el patriarcado opresor. A la mujer, porque a las que no estamos de acuerdo con el feminismo, pues se nos señala como que el hacer las labores del hogar, cuidar los hijos, a nuestra familia, es algo de tan poca cosa que no vale la pena hacerlo. Y esto no es cierto, porque yo tengo compañeras ginecólogas y de otras profesiones con las que he platicado de esto y hemos estado de acuerdo en que en una etapa de nuestra actividad profesional fue muy bueno y muy bonito dedicarnos a educar a nuestros hijos. Y nos llena de satisfacción. Y de ninguna manera consideramos que el cuidar nuestro hogar y a nuestros hijos sea algo que nos oprime y nos degrada. Los niños. Simone, la francesa que es la autora del libro El segundo sexo, ella dice que los niños, los fetos, son un parásito que violenta el organismo de la madre. Entonces ella, desde su libro El segundo sexo, ella odiaba a la familia, a los niños, y todo esto es realmente lo que recalca la tercera ola del feminismo, la ideología de género, el odio al establecimiento de la familia, a la que se considera una institución opresora, y el continuar con esta ideología de Simone, la francesa, que también, vean, viene de Francia. La tercera ola del comunismo viene de esta francesa. Entonces, aquí resumiendo, desde el cielo se originó un conflicto que persiste hasta nuestros días. En la Revolución Francesa, el eslogan era igualdad, libertad y fraternidad. Después en el cielo, pues se originó este eslogan, esta actividad contra Dios y su ley. Se continuó en la serpiente, en el huerto de Edén. Después Adam Weishaupt fue el escritor que con sus escritos inspiró la Revolución Francesa, y también los escritos de Adam Weishaupt inspiraron al Manifiesto Comunista que publicaron Marx y Engels, y sobre todo Engels fue el que estableció la unión del comunismo con el feminismo en su libro La familia. Ahora vamos a ver quién es una mujer. ¿Qué dice la Biblia acerca de la mujer? La Biblia establece que una mujer es una hija de Dios, creada a su imagen, igual que el hombre, pero con funciones diferentes. Dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y dice 2 Corintios 6:18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En Gálatas 3:28 está una referencia que dice cómo nos ve Dios. Aquí dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Jesús restauró el valor y la dignidad de la mujer. Aquí el pensamiento clave es este. Nosotras, las mujeres cristianas, creyentes, no necesitamos del feminismo, porque Cristo, en su vida en esta tierra, restauró en su trato con las mujeres el valor y la dignidad de ellas. No es el feminismo, sino Jesús, quien libera a la mujer de la opresión y la violencia. Señaló su derecho a la educación y a tener un lugar en la sociedad. Dice Isaías 43:4, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues
hombres por ti y naciones por tu vida. Jesús desea que los seres humanos percibamos nuestra dignidad y valor personales como hijas e hijos de Dios. En 2 Corintios 6:18 leemos: y seré a vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En la Biblia, en el libro de San Juan, el capítulo 4, los versículos 4 al 42, tenemos un relato de que Jesús habló a una mujer samaritana rechazada y señalada en la sociedad. En los tiempos de Jesús, los samaritanos y judíos no se hablaban, y mucho menos se hablaba a una mujer samaritana, a algún hombre judío. Tenemos otro ejemplo, María de Betania, registrado en Lucas 7, del 36 al 50. Aquí se nos cuenta que Marta servía, pero María escuchaba con mucha atención cada palabra que salía de los labios de Jesús. En la época del Nuevo Testamento, las mujeres no iban a la escuela, sus madres les enseñaban a tejer, cocinar y otras labores del hogar. Jesús trató a las mujeres como personas. Por medio de sus acciones refutó a las actitudes en contra de las mujeres prevalecientes en sus días. La samaritana quedó tan sorprendida como los discípulos de que Jesús le dirigiera la palabra a una mujer, pero Jesús fue aún más lejos. La comisionó para que llevara las buenas nuevas al pueblo entero. Aquí Jesús graduó a la samaritana, una mujer despreciada por su medio social, y que también los judíos no hablaban con los samaritanos porque pues, no los consideraban dignos de comunicarse con ellos. Pero Jesús graduó a esta mujer samaritana como la primera predicadora. Puso a la mujer acusada de adulterio en el mismo nivel humano en el que se encontraban sus acusadores. Insistió en que se permitiera a María de Betania sentarse a sus pies para aprender teología del más grande maestro que ha estado en este mundo, en lugar de que fuera enviada a la cocina, donde le hubieran relegado las costumbres de la época. Y no es que las actividades de la cocina sean malas. Cocinar y cuidar del hogar es muy importante. Pero si tenemos que elegir entre escuchar a Jesús y hacer las labores de la cocina, bueno, las labores pueden esperar, pero hay que aprender de Jesús cuando está hablando. Sin agitación ni publicidad, Jesús habló a favor de la mujer. Puso fin a la maldición de la caída y volvió a investir a la mujer con la nobleza que había perdido parcialmente y reclamó la bendición edénica original de la igualdad del hombre y la mujer. Ahí abajo tenemos todas las referencias. Entonces, tenemos también en la Biblia otro capítulo, en Proverbios 31, donde nos cuenta en 20 versículos las características de una mujer según el plan de Dios. En estos versículos podemos leer que la mujer es una mujer emprendedora, que cuida su hogar, hace negocios, es fuerte y honorable, se educa para hablar con sabiduría y ayuda a los necesitados. Entonces, esto es una referencia que nos enseña que la actividad de la mujer, como Dios la establece, no se reduce al hogar, sino que puede ser también una bendición para el entorno que la rodea. Y finalmente termina este capítulo de Proverbios 31 con este versículo: la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Qué es temer a Jehová? Bueno, es obedecer lo que Dios nos dice. Conclusiones. En la historia del feminismo-comunismo se introducen ideas con el fin de eliminar la familia y la religión cristiana. El feminismo-comunismo considera a la familia una institución opresora. El feminismo-comunismo ha promovido la liberación sexual. La liberación sexual ha contribuido al aumento de las infecciones de transmisión sexual. La infección por virus del papiloma humano es una infección de transmisión sexual que está relacionada con el cáncer del cuello del útero o matriz, que en México es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer. La tercera ola del feminismo induce odio al hombre, a los niños y a la familia. La Biblia considera al hombre y a la mujer iguales ante los ojos de Dios. Finalmente, la Biblia nos presenta cómo seremos libres.
Aquí en San Juan 8:32 dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Y qué es la verdad? La Biblia dice que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Como estudiamos en una cita anterior, Jesús no vino a cambiar su ley, sino a cumplirla. Conocer a Jesús es estudiar cómo Él vivió en este mundo para darnos ejemplo y conocerlo a través del estudio de las Sagradas Escrituras. Ahora tenemos estas dos opciones. Podemos ser feministas siguiendo al comunismo porque desafortunadamente las cosas buenas para mejorar la condición y la calidad de vida de la mujer se han mezclado con ideas comunistas que están engañando a muchas mujeres y dañando su salud. Y por otro lado tenemos la Biblia, que sigue siendo la guía, que nos permite tener una mejor calidad de vida y nos libra de muchos problemas. Cada quien decide a quién hacer caso. Que el Señor les bendiga. Les invitamos a suscribirse y que compartan estos mensajes para hacerlos llegar a más personas. Con eso vamos a estar en contacto también y déjenos sus comentarios, qué es lo que opinan ustedes. Eso es muy importante para nosotros. Nos vemos en la próxima.